Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Escúchame, le voy a dar el escenario de lo que estaba sucediendo en ese momento. Yo quisiera que el piano me lo bajaras un poquito, si se puede, un poquito más bajito. Voy a darte el escenario para que tú puedas entender qué era lo que estaba pasando en ese momento. Mira lo que estaba pasando en ese momento. Ya Saulo de Tarso, que era Pablo, el que perseguía a los cristianos, ya se había convertido al Señor. Ya ahora estaba en el lado positivo, trabajando para el evangelio, estaba ganando vidas para Cristo, estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer. Ya él había tenido su experiencia con el Señor y era uno menos que le hacía la persecución a los cristianos. Mira lo que estaba pasando en ese momento. Ya había pasado un tiempito. Ya en ese escenario Pablo estaba a favor de los cristianos. Vuelvo y les repito, pero escúcheme, Herodes se levantó en contra de los cristianos. Herodes era el nieto del Herodes que mandó a matar a los niños de 2 años. Era un hombre perverso y de una generación perversa. Y había notado que había ganado gracia ante el pueblo cuando mataba a un cristiano. Fue tanto así que mandó a Jacobo. Y lo vamos a leer. Dice: y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? O sea, yo quiero decirte que siempre el pueblo de Dios, el enemigo lo va a perseguir y le va a traer persecución. Por eso es que tenemos que estar firmes. Por eso es que tenemos que estar derechitos y en pie, constantemente peleando ¿qué? La buena batalla, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre y tenemos un enemigo, ¿no? Y mira lo que dice la palabra: y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarle. Y dice el 2: y mató a espada ¿a quién? ¿Hermano de quién? De Juan. 3, sube. Y viendo que esto había agradado ¿a quién? A los judíos, procedió a prender también ¿a quién? Pobre Pedro, lo cogieron. Y mira, y era entonces los días de los panes ¿qué? Sin levadura. Seguimos, 6, 4. Y habiendo tomado preso, le pusieron en la cárcel. ¿Y qué dice? Entregándolo ¿a qué? A 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de las ¿qué? De las Pascuas. ¿Usted sabe para qué? Para, mira, matarlo. O sea, casi nada. Mira, escúchame bien. Le tenían 4 grupos de 4, que eran ¿qué? 16 soldados. 2 estaban adentro con Pedro y 2 estaban afuera. El diablo sabía, escúchame bien, el diablo sabía que no era cualquiera el que habían metido preso. El diablo sabía que cuando se tocaba a un siervo, o cuando se toca a una sierva, o cuando se toca a un hijo de Dios, no es a cualquier cosa que se está tocando. Es tanto así que necesitaba bastante ayuda para poder ¿qué? Humanamente que no se le escapara. Yo quiero decirte algo. Tú eres valioso para Dios. Tu alma es valiosa para el Señor. El enemigo quiere robarte tu alma y tu salvación. Y si lo logras, es mucho más que todos los reinos de esta tierra. Y si no, dice la palabra que cuando Jesús estuvo en los 40 días de ayuno, ¿qué le ofreció? Riquezas, los tesoros de la tierra. ¿Qué le dijo? Escúchame bien. ¿Por qué? Para robar la salvación.
Toca el que tienes al lado y dile: tu salvación cuídala con temor y temblor. Espérate. Dile al que tienes al lado: lo más importante que tú debes de cuidar es tu salvación. Cuidarla con amor, cuidarla en respeto y cuidarla que en honra delante de ¿quién? Del Señor. Y mira, casi nada, le tenían 2 soldados en la entrada, 2 afuera, y ya a Pedro lo iban a matar y su muerte estaba planificada, y así Herodes se podría consagrar contra los judíos. Ya el diablo y sus siervos, escúchame bien, el diablo y los ayudantes que se dejan usar por el enemigo, porque cuando no se tiene a Dios, ¿a quién se tiene? Porque a dos señores no se pueden servir. O se sirva a Dios o se sirva al diablo, pero a los dos no. Por una fuente no puede salir agua y no puede salir ¿qué? Aceite, ¿no? Escúchame. Y mira lo que dice la palabra. Y me gusta mucho, ponle el 4. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponían sacarle al pueblo después de las Pascuas. Un tiempo de prueba. Cayó en la cárcel. Hay momentos que se cae en cárceles espirituales. Eso se llama cuando se viene el momento de la prueba, el momento de la persecución, el momento de lo difícil, el momento de lo inesperado, el tiempo que el diablo pone precio sobre tu cabeza, el tiempo de prueba, cuando las cosas cambian el rumbo de lo que se esperaba. Cuando se levantan las olas en medio del mar. Ay. Cuando viene lo inesperado, cuando viene lo que tú no pensabas que te iba a suceder, para lo que uno no está preparado. Hay momentos de dificultad, hay momentos donde las personas nos podemos sentir angustiados. Hay momentos que entran desesperación porque hay cárceles espirituales que toman a uno donde uno no tiene el control de las emociones. ¿Qué viene? Mire, yo digo que eso pasa muchísimo. Cuando viene la falta de perdón, ¡boom!, un barrote espiritual. Cuando alimentamos el odio, ¡boom!, un barrote espiritual. Viene la cárcel al alma. Cuando alimentamos el dolor, y usted me dice: pastora, ¿cómo que el dolor? Caemos en un círculo que necesitamos sentirnos angustiados, que nos sentimos bien cuando estamos angustiados. Y usted me dice: pastora, ¿de dónde sacó eso? De la depresión. La depresión se va alimentando constantemente. Mira, usted sabe que esto es Joan hablando, ¿no? Pero la depresión, yo he visto personas que se alimentan del dolor. Necesitan constantemente sentirse mal, sentirse oprimidos, y se sienten bien cuando están en ese estado de opresión. Cuando se quiere sacar de ese estado de opresión, cuando se quiere levantar con una palabra de bendición, cuando se quiere entusiasmar, lo primero que te dicen es no. Constantemente se abre negativo, otro barrote. Constantemente hay pena todo el tiempo, otro barrote. Constantemente que te vas aprisionando. ¿Cuándo venimos poniendo barrotes? Cuando hay falta de consagración. Cuando le damos lugar al enemigo, nos vamos ¿qué? Encarcelando en nuestras propias ¿qué? Situación. Pero a Pedro, escúchame bien, lo habían encarcelado literalmente. Lo habían amarrado, lo habían encadenado. Estaba en una situación que no se podía mover. Hay situaciones que llegan a la vida de uno que uno, mira,
está con los brazos cruzados y humanamente no se puede hacer nada. Cuando las puertas se comienzan a cerrar y no tienes control de cómo dejarlas que no se cierren. Hay situaciones en las que tú ves que tú dices, yo no quiero que esto me suceda. Me están pasando cosas que yo no las esperaba. Esas son puertas, mira, que el enemigo, mira, que comienzan a cerrarse delante de uno. Y uno dice, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué las puertas se me están cerrando? ¿Qué tengo que hacer, Dios mío? Que yo veo que todo se está cerrando delante de mí. Usted sabe algo, yo he aprendido algo. Cuando yo veo que hay puertas que se están cerrando delante de mí, es que esa no era la salida. Ya Dios te quiere mover por otro lado. Ya Dios te quiere mover para otro lado y tú ya sencillamente tú ves que la puerta se cierra y cuando no hay ocasión de entrada tú dices por algún lugar tiene que venir la salida. Yo no sé por dónde yo voy a caminar, yo no sé qué yo voy a hacer, pero Dios algo me está diciendo, yo voy a empezar a moverme porque la salida la tiene Jehová en sus manos. Cuando el control no se tiene, cuando no se hay control contra nuestra misma vida. Mire, le estoy diciendo algo que el Espíritu puso en mi corazón esta madrugada mientras me preparaba. Pedro no tenía el control. No podía hacer nada. Hay situaciones en las que uno no se puede meter porque no tienes el control. Es más, hay situaciones que es mejor hasta ni opinar. Mira, hay situaciones en que es mejor quedarse callado y mira, aquí está la solución. Hay que orar. O sea, no se puede meter la mano donde Dios no te ha dado permiso para que te metas la mano. Porque entonces sales trasquilado, sales dolido, sales molesto porque te metiste donde no te tenías que meter. Hay situaciones que solamente Jehová puede intervenir. Hay prisiones espirituales, escúchenme bien, hay prisiones que son necesarias para uno mirar arriba. Hay situaciones que llegan en las que uno, mira, Dios las permite para que entonces te pongas en tu sitio y tengas el tiempo para pensar. Mire, yo recuerdo un tiempo que a mí se me lastimó la espalda, que de hecho por eso fue que yo llegué a los caminos del Señor. Mira qué tremendo. En una de esos días hice una fuerza. ¿Cuántos han hecho una fuerza mal hecha? Se me tranca la espalda, a la parte de atrás, no sé ni cómo se dice. Yo sé que yo quedé de cama. Quedé de cama y ni sabía qué iba a pasar. Voy donde el doctor y el doctor, lo primero que me dice, el médico me dice, ¿sabes qué? No puedes usar más taco. Yo le digo a usted que no, a mí no me molestaba el dolor de espalda, a mí no me molestaba tanto lo que me estaba pasando. A mí era la noticia de que yo no podía usar más tacos. Y yo le digo, Dios mío, yo que soy grande y sin taco, imagínense. Y yo le dije, ¿por cuánto tiempo? Y me dijo, la posición que usan las mujeres esos tacos le hace un daño a la espalda terrible. Y yo le dije, ay Dios mío, qué tremendo. Pero me acosté. No me podía levantar ni a comer porque me molestaba si me acostaba, si estaba sentada me molestaba. Pasó la primera semana. Todo comenzó, imagínense, entrarle uno en un tiempo que uno no se sentía bien. Pero como no tenía más nada que hacer, comencé a ver televisión. Aire acondicionado y televisión. Y mientras yo miraba la televisión, salió este programa cristiano. Y aquel hombre empezó a ministrar. Y habló. Y de momento ese cuarto se me llenó de un olor a aceite. Que yo dije dentro de mi aceite. ¿De dónde viene ese aceite? Y yo llamé a la emisora. Porque decía el teléfono a la parte de abajo. Y le pregunté al hombre que
¿por qué se adoló el aceite? Y él me dijo, ¿tú estás enferma? Yo le dije, sí. Y me dijo, el Señor ahora mismo ha puesto la mano sobre ti para sanarte. Escúcheme bien, al otro día yo me levanté con el mismo dolor, pero yo creí esa palabra. Cuando yo llegué al lugar donde yo trabajaba, comencé a llegar, pero con mis tacos, pero con un dolor terrible. Los que estaban allí comenzaron a burlarse. Yo comencé a testificar lo que me había pasado a través de la televisión. Ellos no me creyeron, pero yo le había dicho al Señor, Señor, ¿por qué he entrado en este tiempo de prueba? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué este momento tan difícil? Que usted ve que las cosas no salen como uno quiere. Y el Señor comenzó a ministrarme. ¿Y sabe qué me decía? Es necesario. Es necesario que pases por este tiempo, porque esta es de la única manera que te vas a quietar para que puedas escuchar mi voz. Y comenzó Dios a ministrarme y a ministrar mi corazón. Y en ese tiempo de reposo, escúchame bien, hay cárceles espirituales que Dios permite. Y usted dirá, pastora, ¿de dónde saca eso? Eso es una expresión cuando tú te sientes que no puedes hacer nada con tu fuerza. Escúchame, es una expresión cuando ya tú ves que nada alrededor tuyo funciona como tú lo deseas. Porque cuando nosotros entramos en el propósito de Dios, yo quiero decirte que las cosas alrededor tuya no se mueven como tú quieres, sino como Dios quiere. Porque a veces hay cosas que no nos convienen. Nosotros pensamos que nos convienen, pero no nos conviene. Y yo te tengo buenas noticias. Dios te sacará del problema. Dios te dará la salida. Dios te ayudará, Dios te echará hacia adelante. Pero mira lo que dice la palabra en el 5. Dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escúchame bien, la iglesia hacía ¿qué? Oraciones sin qué. Espérese que tengo que decirle algo. Cuando usted lee la palabra en Santiago 1, del 12 al 14. Mire, escúcheme, esta parte no la quiero pasar. Santiago, por favor, Santiago. Santiago 1. El que está arriba, por favor. Santiago 1, del 12 al 14. Aleluya, denle un aplauso al Señor para que el que está ahí con la... Escúcheme bien. Dice, bienaventurado el varón que soporta ¿qué? Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Ay, casi esa palabra es mía. Mira lo que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá ¿qué? La corona de ¿qué? De vida que Dios ha prometido a los que ama. Sigue. Cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No digas que es tentado de parte de qué. Porque ¿qué dice la palabra? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni qué dice la palabra. Ni el que. Pero dile 15, 14 por favor. Sino que cada uno es que. Cuando de su propia qué. Vuelve. Es atraído y qué. Ahora escúcheme bien. Hay 3 cosas que yo no las quiero pasar. Que el enemigo tiene poder, pero no tiene autoridad. Mira esto. Él tiene poder, pero no tiene autoridad. Primeramente, tiene poder para tentar. Así que el Hijo de Dios, el ungido de Dios, ¿qué hace? Vence ¿qué? La tentación. De lo que Dios lo libró a usted, mire,
corra. De donde Dios lo sacó, mire, corra. De donde Dios, mira, puso su mano y lo libertó, corra. Corra de la tentación. Y que hay otra cosa, el segundo. El enemigo tiene poder para que te sientas en persecución. Y escúchame, también es un acusador. La palabra en Juan 10:10, ¿qué dice? Amén, amado. ¿Ves? Hoy te tocó. ¿Qué dice la palabra en Juan 10:10? ¿Qué dice? El ladrón no vino sino para qué? Hurtar, matar y destruir. ¡Ay! Dile que tienes al lado. El enemigo no tiene poder sobre ti. No lo tiene, dice. Porque mira lo que te dice el Señor. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Resiste la tentación. Resiste la persecución. Resiste la acusación. Escúchame bien. ¿Usted sabe algo? David dijo, Señor, castígame tú, trata tú, Señor, conmigo. Porque el hombre no olvida, pero tú sí, Señor, olvidas. Mejor recibo el castigo tuyo, porque sé que tú eres un Dios de misericordia. Sé que eres un Dios que me consuela. Sé que eres un Padre que me amas. Y sabes hasta cuánto yo puedo resistir el que tú me corrijas. Pero Señor, quítame la mano del acusador, porque el que te acusa te lastima, el que te acusa te hiere, el que te acusa no tiene misericordia, el que te acusa constantemente te está criticando, constantemente te tiene el pie expuesto. Ay, pero yo te tengo buenas noticias. Tú no mires el que te está acusando, mira al Señor, porque te dice, yo he venido a tu vida para que tengas vida, para que tengas vida. Tú no vas a morir, tú no vas a morir. Tú vas a vivir, tú vas a vivir. Ay, Señor amado. Y dice que Pedro, ponme por favor, Hechos 12:5. Escúchame lo que le pasó al Pedro. Lo aprisionaron, lo encadenaron. ¿En qué? En cadenas de depresión y de opresión. Y entonces cuando se está en cadenas de opresión y de depresión, entonces es que tú tienes una lucha con la fe. Porque usted sabe que cuando las cosas van bien, bien chévere. Pero cuando las cosas están mal, cuando Dios te ha dicho a ti, mira, te voy a prosperar, y es cuando peor económicamente estás. Cuando Dios te dice, te voy a bendecir, y tú dices, pero ¿qué me vas a bendecir si el hijo está separado de la esposa? Si mi hijo, que yo esperaba que estudiara y fuera un profesional, está en la calle, hecho un bandido. Cuando tú, Señor, si tú me dijiste que me ibas a bendecir y me iba a prosperar, mi esposa en casa me ladra. Entonces tú dices, Señor, pero si tú dijiste que me ibas a prosperar, ¿qué pasa con mi esposo? Pues sigue llamando lo que no se ve como si se viera. Cuando te llegue desordenado el esposo, tú le dices, llegó el siervo.
Cuando te llegue gritando, tú dices gracias, Señor, porque llegó el hombre lleno del Espíritu Santo y con los frutos del Espíritu Santo. Con la paciencia, con paz, con mansedumbre. Lo que yo tengo en casa es una joya de oro. Aleluya. Entonces cuando llega el momento bueno, hay que llamar las cosas que cuando venga la mujer y tiqui, eso no se ve en Puerto Rico, ¿verdad que no? Eso es por allá, por Colombia. Eso es por Costa Rica, por allá. Aquí las mujeres son calladas, fieles, esperando en la misericordia de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Le pusieron cadenas. Las cadenas lo que provocan es que te paralicen. ¿Usted sabe qué? Hay momentos que hay que cortar cadenas. Mire, yo no sé usted, pero cuando yo me pongo a orar y cuando yo me pongo a creerle al Señor y a clamar por su palabra, yo empiezo a decirle, Señor, lo que se ha detenido, ahora en el nombre de Jesús tú lo quitas. Si hay cadenas que romper, mira, Señor, se rompen en el nombre de Jesús. Lo que está paralizado, ahora mismo, mira, en el nombre de Jesús se mueve, se quita los obstáculos, los muevo. Las piedras en el camino se mueven. Señor, dice tu palabra que si mi fe fuera como un granito de mostaza, aunque estoy pasando el momento débil, el momento de persecución, mira, Señor, yo le voy a decir al problema que se vaya en el nombre de Jesús y la montaña se va a tener que mover. Amén. Y después de la montaña viene el valle, y después del valle, mira, viene la bendición. Usted comienza a ver lo que Dios tiene hacia adelante. Pedro estaba en un momento difícil, pero la iglesia tiene una llave. Escúchame bien. Hay una llave en tus manos. Y esa llave es la llave de la oración. Comienza a orarle al Señor, comienza a orarle al Señor, comienza a orarle al Señor y tú vas a ver la llave del Señor puesta, mira, en acción a favor tuyo. Comienza a orarle al Señor y tú verás a Dios a tu favor. La oración la oración provoca grandes cosas, grandes milagros en la vida tuya. La oración, mira, es la que te catapulta a otra dimensión. Entre más tú oras, más paz tú sientes. Entre más tú buscas del Señor, mira, más solución. Mira, usted sabe algo. Si nosotros oramos por el gobernador de Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico no va a ser el que gobierna. ¿Sabes quién va a ser el que gobierna? La oración y la iglesia. A veces empezamos a ver todas las dificultades que están, todos los momentos difíciles, pero si el pueblo se une en oración, va a haber un cambio porque lo hay. Dicen que Yauco, el alcalde no cristiano, le pidió a la iglesia 40 días de oración y de ayuno. Para que la economía comenzara a cambiar. ¿Qué dice la palabra? Que la iglesia, mira, que dice que estaba en oración sin cesar. La iglesia estaba en oración sin cesar, pero yo te voy a decir algo. La palabra de Dios establece y dice, estar siempre gozoso y orar sin cesar. Toca el que tienes al lado. Hay que orar a tiempo y fuera de tiempo. Mire, hasta fregando, hasta mapeando, hasta limpiando y cortando el patio. Siga orando, siga orando, siga orando. Sígale pidiendo al Señor que lo ayude. Y usted va a ver que el Señor lo va a ayudar. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ellos con toda perseverancia. ¿Y qué dice la palabra? Y súplica por todos, ¿qué? Los santos. Ay, qué bonito lo que decía el apóstol. Que qué bueno cuando uno sabe que alguien está orando por uno. Porque uno no se siente solo. Cuando alguien toma el tiempo para orar por ti. Cuando alguien toma el tiempo para pararse en la brecha a favor tuyo. Cuando alguien le pide al Señor por ti.
qué bien uno se siente. A Pedro le pasó eso. Había quienes estaban orando. Él no tenía control de la situación. Él no podía hacer nada. Él se sentía atado. Él se sentía oprimido. Pero había alguien que estaba orando por él. ¿Sabes por qué? Porque para el Espíritu Santo no hay límite. Allí habían soldados. Allí habían quien estaba custodiando aquel momento difícil de él. Pero yo te tengo buenas noticias. Sigue. En Hechos 12:6, por favor, ponlo. Es lo que sigo, por favor. Una de las porciones, Hechos, por favor, 12:6. En una de las porciones que más me gusta es Jeremías 33:3, que dice: clama a mí, yo te responderé. No hay situación difícil que el Señor no pueda solucionar cuando tú le clamas a Él. No hay situación difícil. Toca el que tienes al lado, es tan necesario. Yo siento en mi corazón que en esta mañana tú puedas sentir que Dios va a hacer lo imposible posible, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a ayudar. Solamente estamos buscando fieles que le crean al Señor y hombres y mujeres que se levanten con la alma poderosa que Dios le ha entregado a la iglesia, que es el ayuno y la oración. Cuando comenzamos a ayunar, cuando comenzamos a orar, mira, el Señor comienza a hacer grandes cosas en la vida de uno. Me gusta mucho porque Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad ¿en qué? En oración. ¿Tú quieres ver la mano de Dios? Mira, tranquilo, esperando, confiado, no a tu tiempo, en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el mejor. No metas las manos donde Dios las quiere meter. Espera pacientemente. Cuando ya tú te canses de hacer pulso con el Señor, entonces el Señor, que ya no tengas la fuerza, que ya no quieras intervenir donde Dios quiere intervenir, entonces es que Dios comienza a intervenir. Amén. Que dice la palabra: y entonces cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 7. Dice: y he aquí se presentó un ángel del Señor. Dile, en la oración llega lo sobrenatural de Dios. Usted sabe algo. Qué bueno cuando en el momento difícil uno ve a Dios llegando a favor. Cuando esperamos en el Señor, créeme que viene el momento de Dios para la vida de uno. Y mira lo que le pasó a Pedro, me gusta mucho. Se le presentó, ¿qué dice ahí? Un ángel del Señor y una luz, ¿qué? Casi nada. Lo primero que hace el Señor, escúchame bien, cuando Dios interviene, lo primero que el Señor hace es que interviene, y lo segundo es que te va a poner que todo claro y visible para que si estás dormido despierte. Hay momentos que hay que despertar. Mire, a mí nunca se me olvida. Tuve 2 o 3 días con una molestia terrible en una pierna. Pero una molestia que yo no podía con ella. Cuando uno está bien, chévere. Cuando uno está enfermo, malísimo. Y tenía esa molestia que no se me quitaba. Y entrando al baño, mira hermano, para bañarme, pude oír, escúcheme, cómo el enemigo me estaba molestando. Y cómo me quería detener. Y yo le digo que inmediatamente una reacción de estas reacciones que tenemos los cristianos ahí, y yo le dije: el Señor te reprenda, Satanás, ahora mismo en el nombre de Jesús. Inmediatamente yo quiero decirle que se me fue todo dolor. Por cuanto quien tiene cuidado de mí es el Señor. Y dice: una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado. Ay, tremendo ese Señor. Viene un tiempo de experiencia con el Señor.
Viene un tiempo de experiencia con el Señor. ¿Sabe qué? Hay que meterse con Dios y hay que buscar las experiencias cara a cara con el Señor. Esas son las que transforman a uno. Cuando tú le pidas al Señor, mira, yo quiero tener una experiencia contigo, Señor. Es necesario tener una experiencia con el Señor, porque cuando tú tienes esa experiencia, nada de lo que hay alrededor tuyo puede ser igual. Todo es cambiado. Todo es cambiado porque es tu experiencia con tu Dios. Y cuando Dios interviene, todo cambia. Dice, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciéndote, levántate. Ay, Dios mío. A mí me gusta mucho. El que liberta a los cautivos llegó. El Dios de los milagros. El Dios de lo imposible. El que viene cuando tú lo necesitas en el momento que lo necesitas. Al Dios que tú y yo provocamos que llegue por la fe, por la oración y por el ayuno. Cuando nosotros comenzamos a orar, cuando nosotros comenzamos a creer, cuando nosotros comenzamos a tener fe, todo lo que está alrededor cambia. A Estel y a los judíos vino sobre ellos un decreto de muerte, ¿verdad que sí? Y ante el decreto de muerte, ¿qué le dijo ella? Nos vamos en ayuno, en oración, nos vamos en ayuno por 3 días, 3 noches. ¿Y qué le dijo? Y si perezco, que perezca. O peleamos y ganamos porque ganamos. Cuando Josafat, miren, cuando Josafat fue a la guerra, que sabía que venían contra el pueblo de Dios, 3 cosas hizo. Ayunó, oró y después cantó. Se ayuna, se ora y después se canta. Y usted sabe por qué se canta, porque se cree que al Dios de lo imposible, el Dios que nosotros esperamos, llega la luz de Dios para que Pedro despertara. Los hermanos de Pedro no podían entrar para ayudarlo. Pero ¿sabes qué? Quizás el que está al lado no te pueda ayudar. Y tú esperabas que te ayudara. Hay gente que espera. Hay gente que depende de lo que los demás puedan hacer. Y cuando los demás no lo hacen, se decepcionan. Pero yo te voy a decir, hay cosas que los que están al lado tuyo no pueden hacer. Y en este caso, los hermanos no podían hacer nada. Pero yo te quiero decir algo. El Señor sí podía entrar. Porque donde el hombre no puede entrar, Dios puede entrar. Y me gustó mucho porque lo primero que el Señor le dijo es, levántate pronto. Vénganse los músicos. Que le dijo, levántate pronto. Y las caderas se cayeron de las manos. Y vino la liberación por causa de aquel que le creyó al Señor. Pero mira lo que le dice el 8. Dice, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo. ¿Y qué le dijo? Envuélvete en el manto y sígueme. Y sígueme, vente papá. Y sígueme, y sígueme. Dale un aplauso al Señor.
¿Cuántos han leído la historia de Jacob? Cuando uno estudia la historia de Jacob, wow, cómo Dios nos bendice. Y mira lo que dice la palabra: y se levantó ¿quién? Jacob aquella noche. Y le voy a ir explicando por qué proceso él pasó. Usted sabe para qué: para reconocer que la bendición que él podía adquirir solamente Dios se la tenía que dar. Humanamente nadie lo podía bendecir como Dios habría de bendecirlo. Amén. Nadie. Y entonces Jacob, cuando usted comienza a estudiar las escrituras, yo quiero decirle que Jacob en el vientre de la madre peleó por su bendición. Fue tanto así que él era gemelo con Esaú. Mire lo que pasó. Dice que hubo una pelea dentro de su vientre. ¿Y qué le dijo el Señor? Porque dos naciones tienes que ahí. Y dice que hubo una pelea hasta que sacó la piernita y peleó con toda su fuerza. Pero Saúl salió primero. Pasó por un proceso. Y ese es el proceso que yo quiero que tú entiendas. Por la palabra quiero llevarte poquito a poco para que tú entiendas que cada proceso por el que tú y yo pasamos tiene un final de bendición cuando nos ponemos en las manos del Señor. Cuando determinamos que nuestra justicia viene de parte de Dios, que Él es el que pelea por nosotros. Cuando tú entiendes que no es con tu fuerza, sino que Él es el que está contigo, todo lo que está alrededor tuyo cambia. Porque Dios está contigo como poderoso gigante. Amén. Porque tú no estás solo. Porque cuando te miran a ti, cuando tú confías en el Señor y te miran a ti, no te miran a ti, sino miran al gigante que anda contigo. Y mire lo que le sucedió a este varón. Dice: y se levantó aquella noche, tomó a sus 2 hijos, sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó al baldo de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob, ¿qué? Solo. Mira, escúcheme bien. Él tomó a su mujer todas sus propiedades. Acababa de salir de la casa de Labán por quien le había servido 20 años. Era el momento de él dejar todo lo por lo cual había estado pasando por 20 años y entrar en un nuevo tiempo. Pero algo me llama la atención, mi hermano. Hay cosas en la vida que nosotros dejamos a mitad y esas cosas se quedan por un tiempo a mitad. Y yo te tengo buenas noticias: hay cosas que se tienen que terminar. Y algo Dios comenzaba a hablar a mi corazón y a mi espíritu. ¿Sabes qué? Hay cosas en las cuales tú tienes que volver, que en el pasado se quedaron no terminadas, incompletas. Hay procesos, usted sabe, cuando Dios comienza a bendecirlo, voy por la palabra, pero cuando Dios nos comienza a bendecir, comienza a decirnos todo lo que va a hacer con nosotros. Qué bueno que yo digo que mucho se conoce de la gloria, pero poco se conoce de la historia. A veces se dice: qué bueno, ha sido prosperado, ha sido bendecido, es un hombre lleno de Dios, es una mujer llena de Dios. Se puede ver lo que Dios hizo, pero en muchas ocasiones no se conoce la historia, que para haber alcanzado lo que Dios tenía tuvo que pasar por un proceso. Y qué bueno es el Señor que nos dice lo que va a suceder, la bendición, pero nos dice que en el medio del proceso Él estará con nosotros. Jacob, escúcheme bien, tiene su pelea en el vientre, nace.
y le voy a ir explicando, pero voy a leer la palabra poquito a poco porque hay unos puntitos bien lindos que el Señor comenzó a ministrarme para la iglesia en esta mañana. Y dice, así que quedó Jacob, ¿qué? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayara, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Hasta que rayara, ¿qué? El alba. Usted sabe una cosa, cuando yo vengo aquí a orar por la mañana, no hay algo que le pido más y que disfruto más en el Señor para esta época ya de verano casi, que cuando ya voy saliendo de aquí a las 6 de la mañana, ya es de día. Entro de noche y salgo de día. O sea que raya el alba en oración, pidiéndolo y entrando en que en un nuevo tiempo. Cuando nosotros nos levantamos de madrugada, cuando buscamos al Señor, cuando entra el nuevo día, mientras tú estás orando, tú estás rayando el alba y estás entrando en otra nueva dimensión. Así que vas ganando que el tiempo, vas peleando poco a poco, pero vas entrando por la puerta de la luz de la bendición en Jehová. Amén. ¿Y qué dice? Así que se quedó solo y luchó con un varón hasta que rayó el alba. Dice 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de su encaje de su muslo y se descoyuntó y el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Yo tengo que decirte algo. Cuando vamos tras nuestra bendición, voy a explicar esto. Hay bendiciones, hay cosas que nosotros anhelamos, hay cosas que Dios tiene para nosotros, que llega el momento que no vas solo, que no vas acompañado, sino hay peleas que las tienes que luchar tú solo. Hay cosas que tú tienes que experimentar tú y tu Dios. Hay momentos en que Dios quita a las personas que puedan estar alrededor tuyo, donde no viene consejo de hombre, donde no vienen instrucciones de hombre, sino cuando uno se humilla y busca la presencia del Señor, uno comienza a recibir que dirección del Padre, y cuando tú recibes la dirección del Padre, es necesario que pases por ese proceso solo. Y te digo lo que dice la palabra. Dice que Jacob sabía que tenía que pasar un proceso. Se tenía que encontrar con su pasado. Tenía que vencer lo que había dejado a mitad. Hay planes y propósitos de Dios contigo. Y yo te voy a decir una cosa. Dios no te va a dar lo que Él te dijo que te iba a dar hasta que tú estés lo suficiente listo para recibirlo. Hay cosas que vas a tener que pasar tú solito. Hay cosas que te va a tener que sacar el Señor. Hay cosas que hay que moldearlas uno mismo con la ayuda del Señor. Hay debilidades que hay que vencer. Hay cosas del viejo hombre que hay que hacer morir. Mientras no se muera el viejo hombre, no te puedes mudar al nuevo hombre que Dios tiene para ti. Entonces el proceso va a ser un proceso más lento hasta que tú determines luchar con el mismo ángel de Jehová y te atrevas a decirle: Señor, hasta que tú no me bendigas, hasta que tú no saques lo que tengas que sacar de mí, hasta que tú me digas lo que tenga que hacer, hasta ahí voy a pelear y voy a recibir mi bendición. Mire, comenzando yo en los caminos del Señor, a mí nunca se me olvida. El proceso no era un proceso fácil. Porque cuando se está en el mundo y no se conoce al Señor, por eso es que dice: bienaventurados aquel que nace en el camino del Señor.
que son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dice que dará su hoja a su tiempo y todo lo que toca prosperará. El Salmo 1, mire, eso habla de aquel que ha nacido en el plan y en el propósito de Dios, que son pentecostales, que son personas que han vivido, que yo he oído por ahí que dicen yo nací en la iglesia. Otros dicen yo nací en el hospital, pero yo nací en la iglesia. Pero entrando yo en el camino del Señor, mira, quiero traerte esto a la memoria porque no quiero que te olvides de dónde Dios te sacó. Porque cuando nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, nos dejamos enfriar. Y tomamos las bendiciones como si no las mereciéramos. Y entonces todo comienza a ¿qué? A verse más lento alrededor de uno. Y uno deja de gustar la gloria de Dios cuando la palabra te establece y te dice de gloria en gloria. Cuando Dios te dice, no es esto lo que tengo para ti, tengo mucho más. Y cuando subes a ese nivel, Dios te dice, tengo más, tengo más, tengo más. Que cuando tú camines tengan que decirle, ese es un hombre bendecido. Que se le note que es un hombre de Dios. Comenzando yo en los caminos del Señor. Escúchame bien. Nunca a mí se me olvida esta experiencia que yo tuve. Comencé y aquello tremendo, ay Dios mío, hasta el día de hoy. Pero comencé yo con ese fuego tremendo a leer la Biblia a cada servicio que había al lado que me hablaban, para ahí yo me iba. Que yo no hacía, no me perdía nada, era una fiebre tremenda, ponía el canal de Gigi Ávila, yo oía a Gigi Ávila en todo momento, empecé a buscar personas a mi alrededor que me ayudaran a estar hacia adelante. Pero usted sabe que según venían personas que me hablaban del propósito de Dios, venían también enviados del enemigo. Y comenzaban a decirme, Joan, ¿por qué tú tan joven y ahora metida en los caminos del Señor? Ay, nena, si aún lo que te queda es tiempo para seguir por ahí, disfruta la vida, que después que uno disfrute la vida, ¿qué importa? Después cuando ya estés vieja te metes a la iglesia. Y por ahí comenzaban y llegaba a lugares, me encontraba con amistades y me decían, ay, ahora esta está aleluya, con esta no se puede contar. Y comenzó el enemigo a batallarme poquito a poco. Y uno de los días, escúchame bien lo que me sucedió. Uno de los días yo dije, hoy domingo, yo me había propuesto en mi corazón, escúcheme bien, hasta el día de hoy, que un domingo yo no faltaba a la iglesia. Yo decía, me puede pasar de todo, pero el domingo yo no voy a faltar a la iglesia, porque el domingo es el día que yo tengo para congregarme. Y como dice la palabra, 6 vas a trabajar y el 7º me vas a servir. Y ese es el día del Señor. Y yo recuerdo, escúcheme bien, que ese día yo dije, me voy para la playa tempranito, no voy para ningún otro lado. Pero mientras yo estaba en la playa, el Señor comenzó a redarguirme. Y usted sabe que yo le dije al Señor estas palabras. Cuando llegué a mi casa, fui a la noche a la iglesia, no falté, pero sabía que había algo en mi vida que me estaba evitando que yo siguiera. Y yo le dije estas palabras a Dios, yo le dije, Dios, no voy a comer, escúcheme bien, hasta que tú me visites. No voy a comer hasta que yo voy a entrar en un ayuno hasta que yo me sienta fuerte. ¿Por qué? Porque tenía unas amigas pentecostales y ella cada vez que yo le decía alguna situación por la cual yo podía estar pasando, recién convertida, rápido me decían ayuno y oración, ayuno y oración. Y yo había entendido esa palabra, ayuno. Pues comencé entonces a ayunar y a pedirle al Señor que me hablara. Y usted sabe que entonces después de esos ayunos me levantaba con una fuerza. Y hasta el día de hoy uno de los secretos que me ha dado la victoria y que cada día puedo confiar más en el Señor cuando ayuno y cuando oro. Toca el que tienes al lado. Y le dije al Señor, hasta que no me bendiga, Señor amado, no te voy a dejar. Necesito, Señor amado, que tú me hables a mi corazón.
¿Sabes qué? Cuando vamos tras nuestra bendición, yo te voy a decir algo. Génesis 32, el 24, pónmelo, 32, 24 dice, así que se quedó ¿qué? Jacob solo, con él un varón hasta que rayaba el alba. Pero algo que te voy a decir en esta mañana, y Dios ponía bien fuerte en mi corazón, hay cosas que las vas a tener que pelear tú solo. Dice la palabra, para resistir tienes que resistir al diablo, y dice, y de vosotros ¿qué? Huirá. Porque cuando nosotros entramos en el propósito y en el plan de Dios, algo, hello, como dice mi amado Listen, escuche bien, cuando nosotros entramos en el propósito y en el plan de Dios, el enemigo constantemente va a querer que tú dejes lo que Dios estableció contigo, porque ya él puede ver la bendición que Dios tiene para ti, que es mucho, mucho más grande que lo que puedas estar viviendo en el momento. Y si dice la palabra que él vino a matar, a hurtar, a robar y a destruir, quiere decir que yo quiero que tú entiendas que cuando tú pisas terreno del enemigo, tú le estás dando el lugar para que te destruya. Hay puertas que se abren con nuestras acciones, que sabiendo que son puertas incorrectas, que no son puertas de bendición, se abren, entra, y una vez que entra, ¿quién te libra si tú mismo le abriste la puerta? Te roban, te desanima, el enemigo te destruye, te desanima, hace tantas cosas, porque lo que quiere es tu alma, lo que quiere es tu vida, lo que quiere es lo que Dios ha determinado para ti. Amén, levante la mano y bendiga al Señor en esta mañana. Por eso hay situaciones en nuestra vida, la cual que solamente tú las vas a tener que pelear en la soledad. Hay bendiciones que tenemos que luchar. Hay bendiciones que vienen de Dios y son aprobadas por Dios. Esta es la única manera que tú vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Cuando peleas y cuando es aprobada la bendición para ti, Dios te la da. Es cuando necesitamos al Padre a nuestro favor. Es cuando entendemos que solo Dios, solo Él te puede bendecir. Es cuando reconocemos en el medio de la debilidad que ya no tenemos la fuerza para poder seguir hacia adelante, y el único que nos puede dar la fuerza se llama Jehová de los ejércitos. Y mira lo que hizo él. Mira, yo sé que a alguien Dios le estaba hablando en esta mañana. Dice que lo primero que hizo fue, cogió a su familia, lo pasó por ese lugar que era un lugar que eran unas aguas que eran profundas, tomó todas sus propiedades, gente de aquí a Babasaya. Mira, yo siento que Dios le está hablando aquí a alguien en esta mañana. Alerta, alerta, te dice el Señor. Alerta, alerta, porque el Señor hoy está hablando. Dice que cogió su familia, dice que cogió sus propiedades, dice que cogió todo lo que tenía, dice que lo tomó, lo cruzó al otro lado, lo pasó por esas aguas que eran aguas profundas, lo cuidó, mantuvo a su familia al otro lado y le dijo: yo no voy a cruzar, yo no voy a cruzar, porque este problema solamente Dios me lo puede resolver. Yo me quedo aquí porque yo tengo que encontrarme con el Dios de mi gloria. Yo necesito ver la gloria de Dios. Yo necesito ese encuentro con el Señor. Ese encuentro que en un momento Jacob había tenido con el Señor. Mira, si es tanto así que cuando tú comienzas a ver las escrituras, las comienzas a entender, Jacob, dice la palabra, que
tuvo un sueño y en ese sueño, saliendo de sus tierras, recostó su cabeza sobre una piedra y ahí tuvo su primera experiencia con el Señor. Y el Señor le habló y él vio ángeles que comenzaban a bajar por una escalera y esos ángeles volvían a subir por la escalera. Él tuvo una experiencia con el Señor y esa experiencia nadie, escúchame bien, nadie te la puede robar. Hay bendiciones que tenemos que luchar, bendiciones que vienen por Dios y solamente son aprobadas por Dios. Es necesario cuando necesitamos al Padre a nuestro favor, pero cuando entendemos que Dios solo te puede bendecir. Dice que se levantó. Lo primero que hizo Jacob por su familia era, escúcheme bien, en el momento que se iba a encontrar con su pasado. Hay cosas que pasan por la vida de nosotros que las tenemos que cortar de raíz hasta que se mueren. A mí me gusta mucho. La palabra del Señor dice que cuando David peleó con Goliat, dice que lo tumbó. Pero dice que después que lo tumbó, lo cogió y lo degolló, le dio muerte. Hay cosas en nuestra vida que ya nosotros no podemos repetir esa prueba. Usted no, en algún momento dado usted no ha dicho: Dios mío, estoy repitiendo, yo no pensé que tenía que volver a vivir esto, Dios mío, lo estoy viviendo. Pues mira, si lo estás viviendo es que Dios está permitiendo que hay cosas que en el pasado se quedaron incompletas y hay que terminarlas. Dile al que tienes al lado: vas a tener que terminarlas. Y esta vez la vas a tener que, mira, tumbar de cabeza y decirle: diablo, no tienes parte ni suerte ni conmigo ni con los míos. Por tanto, yo te venzo en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está conmigo. Poderoso es el Dios a cual yo le sirvo. Yo no sé si usted lo ha entendido alguna vez, pero usted sabe que yo me he atrevido pararme ahí mismo y venir a orarle al Señor y decirle: mira, Señor, muéstrale al que me está atacando que tú eres mi Dios. Mira, revélatele. Mira como hiciste con Pedro. Abre la cárcel para que sepa que nadie puede juzgarme más que tú, Jehová. Anda, hazlo, Dios. Yo recuerdo, mire, una vez a mí me pasan 4 cosas y desde que en cada cosa uno aprende, ¿verdad? De lo que Dios hace con uno. Y este señor me estaba construyendo algo, ¿verdad? Y cada vez que yo lo llamaba, el hombre me decía: es que no puedo, o voy ahorita. Y pasó una semana y el trabajo atrasado porque él me decía que iba y no iba. Volvía el hombre atrasado y me decía por la mañana: yo voy, no te preocupes, yo voy. Y uno de los días yo me levanté y le dije al Señor: ven acá, Dios, este irresponsable está quedando mal conmigo. Me está llevando los chavitos y tú eres el que me los has dado y tú eres el que me has bendecido. Y comencé a orarle al Señor y yo le dije: Señor, que no pueda dormir, que le piquen los pies, pero que se despierte, Señor amado. Y cada vez que se rasque el pie, lo único que yo te pido es que tú le pongas el nombre mío, ay, mira, al oído. Y que no tenga paz, Señor amado, hasta que me vaya y me haga el trabajo. Mire, mi hermano, terminando yo de orar, sonó el teléfono. Y le digo: Carlos, ¿cómo estás? Y me dice: bien, Joan, mira, para decirte que hoy sí que voy. Y yo le digo: te hago una pregunta. Y me dice él: ¿te despertaste porque te picaban los pies? Y se echó a reír y me dice: sí, ¿cómo lo sabes? Y le dice: es que yo le estoy clamando al Dios que yo le sirvo, que todo lo ve, que todo lo puede, para que pelee por mí. ¿Verdad que te pican? Y me dijo: sí, me pican. Y yo le dije: te tengo buenas noticias, se van a seguir picando hasta que me termines el trabajo. Cada vez que aún ese hombre me ve, me
dice, Joan, jamás se me olvida lo que me pasó contigo. Comencé a clamarle al Señor. Hay momentos en que uno le dice al Señor, Señor, comienza a pelear por mí. Yo no voy a hacer nada, pero tú comienzas a pelear por mí. Mira, Señor amado, que me están robando lo que tú me has dado. La puerta yo no la abrí, otro de mi familia lo abrió, pero es necesario que tú me des la autoridad y que en el nombre de Jesús se cierre. Aleluya. Aleluya. Hay temores que no queremos hacerle frente. Hay situaciones, escúchame bien, que a lo mejor tú dices, yo no les quiero hacer frente. ¿Cuántos le han huido algún problema? ¿Yo? Uno se echa por un lado y dice, yo me voy a evitar este problema. Yo mejor, mira, ni cojo el teléfono. Es más, ni llego al lugar, me voy a evitar el problema. Pero yo te tengo que decir, hay temores que tienes que vencer. Porque si no, ese temor te va a seguir. Ese temor te va a seguir. Había seguido a Jacob. Ahora tenía Jacob un problema. Jacob le había robado a su hermano la primogenitura. Porque su hermano no había valorado lo que tenía. Escúchame bien. Jacob se hizo pasar por Esaú, su hermano. Le había cambiado la bendición a Saúl por un plato de lentejas. ¿Cuántos se recuerdan de ese pasaje bíblico? Mira el problema que tenía este hombre. Jacob era un hombre brillante. Y yo te quiero decir una cosa. Dios bendice y requete bendice a aquel que siempre está alerta a querer recibir lo que Dios le quiera dar. Mira esto. El hombre era listo. El hombre peleó en el vientre, no salió primero, pero siguió peleando. Su padre estaba a punto de morir. Necesitaba la bendición que su padre le iba a dar a su hermano Esaú. Él la quería y su mamá quería que se la dieran a él. Lo bendice su padre. Cuando su hermano Esaú se da cuenta de que bendicen al hombre equivocado, va donde su papá y le dice, bendíceme a mi papá, porque te equivocaste. Le has dado la bendición a Jacob y yo soy Esaú, bendíceme a mí. ¿Y que le dice el papá? No tengo más ninguna bendición. Ya lo bendije, ya se le di la bendición. Había cambiado, escúchame, Jacob había cambiado la primogenitura. Primeramente te voy a explicar algo. El primogénito recibía mucho más cantidad de lo que era cuando el papá se moría. ¿Qué es lo que se me fue? La herencia era mucho más. Tenía un buen prestigio de nombre. Mira qué tremendo. No solamente tenía un buen prestigio, sino que le iba a tocar una cantidad más grande y sus hijos iban a ser más bendecidos. Esaú lo tomó en poco. Usted sabe que hay gente que toma en poco lo que Dios les quiere dar. Hay gente que comienza a ser bendecidos y se creen que hasta ahí Dios los llevó y Dios los quiere bendecir más. Pero que Jacob estaba ¿qué? Pendiente, en un momento de cansancio, en un momento de debilidad. Usted sabe que los cristianos ni nos podemos cansar, ni nos podemos debilitar, ni nos podemos echar, mira, abajo. Nosotros somos cristianos que tenemos que estar en la línea de batalla 24/7. En la primera que te duermas, camarón que se duerme. Cuando tú estás en el campo de la batalla y bajas la guardia, créeme que el enemigo comienza a ¿qué? A tener un poquito de ventaja. Lo primero que Jacob luchó fue su primogenitura. Lo segundo que lucha es la bendición del padre. Ya hasta ahí Esaú, yo me imagino, ya con mucho coraje fue donde él y le dijo, donde yo te vea te mato.
¿Qué hizo la mamá? La cogió Raquel, preparó bien a Jacob, les preparó todos los motetes y le dijo: vete, porque te van a matar. O sea, que Jacob, que significa el usurpador, el que roba, no solamente le robó a su hermano, sino que tenía que salir corriendo como cualquiera persona que roba o toma lo que no es de él. Mira lo que le pasa a este hombre. Entra, se tiene que ir y lo manda en la casa de un familiar. Ahí entra a las tierras de Labán, su tío. Pero ahí ve a Raquel. Raquel lo cautiva. Y en medio de la prueba, escúchame bien, y en medio de la prueba, Jacob se va y trabaja 7 años por Raquel. Pero ¿sabe qué? Lo mismo que había sembrado fue lo mismo que cosechó. Porque cuando llega la luna de miel, le dio entonces Labán a la más grande, a Lea. Cuando él abrió sus ojitos por la mañana, se dio cuenta que los 7 años los perdió. Se dio cuenta que se acostó con Lea y que Raquel aún no había estado con él, que era lo que quería. El que engaña, lo engañan. El que roba, le roban. ¿Sabes qué? Cuando se abre la puerta al enemigo, lo que haces y lo que siembras, de eso uno va a recoger. ¿Usted sabe qué? Jacob quería la bendición de su generación. Nosotros no trabajamos para un ahora, nosotros trabajamos para un futuro. Nosotros, mira, los padres trabajan para que sus hijos caminen en honra y en obediencia. Usted sabe que el comportamiento de usted como padre le abre las puertas al futuro de sus hijos. Cuando usted camina en obediencia, sus hijos son bendecidos. Porque el que está más abajo le va a decir: ah, tú eres el hijo de fulano. Yo tengo un sobrino que se llama Bilito, de hecho. En casa todos son William. Y en estos días hablaba conmigo y me decía: Titi, esas palabras a mí me impresionaron. Me decía: Titi, ¿sabes qué? Hice tremenda nota. O sea, que vendió mucho. Que había hecho una buena nota de productos, porque él vende para el negocio, ¿verdad? Y yo le digo: sí, y me dice, cuando llegué me dijo el hombre: tú eres el hijo de William Torres. Le digo: tú eres el hijo de William. Y le dijo: sí. Y le dice: pero tu abuelo es el viejo William Torres, el que empezó. Y él le dijo: sí. Y le dice: ¿sabes qué? Te voy a comprar, porque yo le vivo agradecido a lo que tu abuelo hizo por mí. Por tanto, te compro a ti, a tu papá, por cuanto tu papá sembró en mí. Dígale al que tienes al lado: tú estás trabajando para que tus hijos sean bendecidos. Casi nada. Van a tratar a tu hijo como tú sembraste, y tú me dirás: pastora, pero sí. Muchas puertas se abren por causa de vivir en un estado de rectitud, mi hermano. Mira lo que le había pasado a Jacob con su suegro. Su suegro lo timó. Cuando tú comienzas a seguir estudiando, mira, lee las escrituras y sigue. ¿Qué le pasó? Jacob estaba enamorado de Raquel. Hay cosas que Dios las permite, porque cuando Dios te está procesando, mira, mi hermano, te permite cosas para que tú entiendas que en medio de las pruebas Jehová como quiera te bendice, si así tú le tienes al Señor. Sucedió algo tremendo. Trabajó 7 años y esos 7 años parecían nada por el amor de Raquel. Pero esos 7 años se convirtieron en 20 años. Mira qué proceso por el que pasó este hombre. Y a veces nosotros entramos en proceso y dicen: ¿Yo
Yo cuántas veces dije, ay Señor, tanto tiempo sola. Yo le decía al Señor, mira Señor, no me mandes ningún profeta, que ya a mí me da bochorno cada vez que llega alguien y me dice, tengo esposo, ¿te vas a casar? Yo le dije, ni que se atreva. Es más, había gente que yo le decía, si Dios te muestra a mi esposo, ni me lo diga. Porque ya habían pasado tantos años. Pero no fue hasta el momento en que yo determiné decirle al Señor, haz tu voluntad en mi vida. Si me quieres sola, amén. Y si me quieres esposo y me lo traes ahora, mejor, que estoy un poquito todavía joven. Yo le dije, si tienes misericordia, ya apelé a la misericordia, ¿oyó? Y Dios hizo la obra. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. La man 20 años le trabajó. Pero cuando tú lees las escrituras, en medio de la prueba, en esos años prosperó. No, espérate. Cuando nosotros caminamos en el proceso de Dios, escúchame algo, espérate. Vamos caminando, vamos creyendo, vamos orando, vamos confiando. Y Dios, ¿qué? Va acelerando, ¿qué? El paso, va abriendo camino. Y cuando Él va abriendo camino, tú vas en medio de la prueba, pero vas satisfecho, creyendo. Y yo te voy a decir algo. En medio de la prueba, tu actitud te va a dar tu victoria. Porque el problema es que en medio de la prueba tú empiezas, mira aquel que suerte tiene y yo no tengo ninguna. Mira este que es un tramposo y mira cómo ha echado para adelante. Y yo aquí con pesar sirviéndole al Señor, pero como quien dice, no me cuesta más remedio. Cuando tú estás en la prueba y en el momento de difícil, gózate y alégrate porque Dios está contigo. Cambia tu actitud. Dile, Señor, en este proceso, yo sé que después que yo pase este proceso es porque voy a entrar a la tierra de Canaán, donde, mira, Señor amado, donde tú has dicho que hay leche y miel. Yo me regocijo en ese tiempo de bendición. Yo no miro estas circunstancias. Estoy pasando por un momento difícil. Estoy pasando por lo más duro que yo no esperaba pasar. Pero mientras yo paso por esta prueba, Señor amado, mi vista está enfocada solamente en lo que tú tienes para mí. Y cuando tu vista está enfocada en tu destino, créeme que tú no te vas a equivocar. Hay un destino, hay algo que ya está, mira, plasmado, que tú deseas y que Dios en el corazón de Él determinó dártelo. Entonces te regocija. ¿Qué le pasaba a Jacob? Yo quiero decirte algo. Jacob estaba pasando un tiempo de prueba, pero yo te tengo buenas noticias. Si esa prueba tú la tomas con fe y con determinación, en medio de esa prueba Dios te capacita y te bendice en derracata la bachaya. Es que Dios te va a bendecir. Es que la prueba no es para que sufra, es para que te goce. No es para que te lamentes, es para que confíes. Es que en la prueba tú vas a ver la mano de Dios. Ahí tú vas a ver a Dios. En la prueba es cuando tú dices, Señor, te necesito. Es cuando reconoces que nadie puede hacer por ti lo que solamente Dios podría hacer por ti. Y Jacob, escúchame bien, Jacob estaba ahí, estaba tal vez de jefe, tenía el suegro. El suegro le había quitado le había quitado a la mujer, lo había hecho trabajar, lo tenía ahí sometido. Y yo te tengo buenas noticias, también tenía 2 hermanos, Lea y Raquel. ¿Me equivoco de nombre? Lea. Sí, Raquel, escúchame. Y mire, pero mientras estaba ahí en el proceso, Dios era tremendo. Empezó que Jacob a negociar con el suegro. Porque el suegro, cuando dice las escrituras, mira, busque las escrituras y léale. El suegro reconoció, escúcheme, reconoció que desde que Jacob estaba en su casa,
él había prosperado. Y dijo, no puedo dejar ir de mi casa al hombre de la prosperidad, al hombre que abre los cielos y que en estos 14 años yo fui prosperado por causa de él mientras él esperaba por lo que yo le prometí. Que ahora yo, mira, estaba pasando un proceso. Pero escúchame, empezó a negociar. Hay cosas que a veces uno negocia con el Señor, ¿verdad que sí? Hay cosas. Jacob fue listo. Jacob le dijo al Señor, cuando tuvo la experiencia con el Señor, que vio ángeles que bajaban y subían, le dijo, Señor, si me das de comer, si me das de vestir, si estás conmigo y no me dejas, mira lo que le dijo, te voy a diezmar de todo lo que tú me des. Mira la promesa que él le hizo al Señor. Espérate, voy a hacer un paréntesis. ¿Qué estás dando a cambio de lo que Dios te ha dado a ti? ¿O te olvidaste? ¿O quieres borrar esa parte de la Biblia porque entiendes que eso no lo dice la Biblia y que para este tiempo no es vigente? Yo te tengo buenas noticias. Cuando tú aprendas a pactar tus finanzas con el Señor, cuando tú empieces a sacarle al Señor lo que al Señor le pertenece, créame que no hay devorador que pueda detener la mano de Dios.